México, son las 3:18 de la tarde, estamos en vivo y en directo llegando a todo el Perú y por supuesto felices y agradecidos de contactarnos y empezar la semana con mucha energía. Gracias porque el fin de semana siempre nos están comentando el programa, lo comparten en las redes y también nos encanta cuando nos proponen ustedes los temas que les preocupan. Hoy vamos a hablar sobre la hipocondría. A veces de manera coloquial, cuando alguien se queja mucho de que está enfermo, decimos, lo que pasa es que tú eres un hipocondríaco. Pero realmente es un diagnóstico. ¿Qué tiene que ver la psiquiatría cuando hablamos de este tema? ¿Los hipocondríacos realmente pueden enfermarse? ¿Es algo solamente mental? ¿Qué sucede en la mente de una persona que tiene pánico? ¿Y qué ha sucedido en esta etapa de pandemia? ¿Han aumentado los casos de hipocondría? Si usted está pasando por una situación similar, hoy tenemos a uno de los más grandes psiquiatras que tenemos en el país para que nos explique de qué se trata y ustedes a través de la línea telefónica nos pueden hacer sus consultas. Los teléfonos van a aparecer en pantalla y por supuesto hoy estamos aquí conmemorando este día tan importante como es el Día de la Salud Mental. Qué importante es aceptar que podemos tener un diagnóstico y que necesitamos ayuda. Y si nos da un poco de temor o de miedo, aquí en Cuerpo Médico tenemos todo un gran equipo de profesionales que trae a los mejores expertos para ayudarnos. Vamos a empezar el programa, pero justamente Aura nos va a hablar un poco más sobre esta fecha y hay otras instituciones que también están cumpliendo años de aniversario. Aura. Fátima, qué grato es escucharte y empezar la semana justamente haciendo mucho hincapié en la importancia de la salud mental hoy día, lunes 10 de octubre. Justamente celebrando el Día Mundial de la Salud Mental. Y solamente para hacer un pequeño recuento, como siempre brindando información, la OMS hasta finales de 2021 llevó a cabo una encuesta a 21 países, de los cuales solo 9 habían ya incrementado ciertas políticas de ambiente mental y de cambio climático. Definitivamente estas cifras deben ir aumentando y deben ir cambiando en lo que resta ya de este año 2022. Sin embargo, ¿dónde me encuentro? ¿Dónde estoy en esta oportunidad? Es aquí en el centro de Lima, en el centro histórico de Lima, justamente ubicada en la Plaza San Agustín, porque la Municipalidad de Lima ha logrado conmemorar conglomerar, esa es la palabra, conglomerar a un gran grupo de personas para realizar un pasacalle en torno a la salud mental y también invitando a ciertas instituciones nacionales de importancia como el Hospital Hermilio Valdizán, y también justamente hemos traído a un representante del Ministerio de Salud para hablar sobre las políticas que se han implementado hasta la fecha y las que se proyectan para el inicio del 2023 en torno a la salud mental y un bienestar que es muy importante para todas las personas que de alguna manera pueden sentirse estigmatizadas o segregadas por tener algún tipo de trastorno. Sin embargo, eso no es ningún problema. Bueno, Aura, y me encanta que existan estos pasacalles porque es una de las maneras más concretas de visibilizar temas relacionados a la salud mental. La gente que está caminando definitivamente va a ver esos letreros, va a empezar digamos, meditar sobre lo que se está haciendo y luego complementando mucho más sólidamente con programas como este, hablando pero sí a profundidad sobre temas de salud mental, va a permitir que de alguna manera estos trastornos dejen pues de tener estos mitos y estos tabús. Pero nosotros en nuestro segmento de nutrición, Aura, Fátima, voy a hablar de un nutriente muy importante que tiene que ver con el desarrollo del cerebro desde la primera infancia y es más, desde la maternidad. Me refiero al ácido graso omega 3, pero particularmente al EPA y al DHA. ¿Qué significan estas siglas? ¿Por qué las encontramos a veces en diferentes productos? ¿En qué alimentos lo encontramos? Todo eso y mucho más hoy en nuestro segmento de nutrición, Fátima. Muy bien, así que tenemos un programa muy cargado con muchísima información para todos ustedes, así que esto es Cuerpo Médico. Empezamos así.
Estamos de regreso en Cuerpo Médico, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre hipocondría y justamente tenemos a un importante especialista en el set. Quiero darle la bienvenida al doctor Edwin Apaza Aceituno. Él es médico psiquiatra y jefe del Departamento de Salud Mental del Adulto y geronte del Hospital Hermilio Valdizán. Doctor Apaza, un placer tenerlo en Cuerpo Médico. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Doctor, ¿qué significa este término de hipocondría? Bueno, la hipocondría es una enfermedad que la característica principal es que tiene un miedo a que la persona pueda tener una enfermedad o ya está convencido que la tiene. Es decir, estamos hablando de una enfermedad mental. Una persona cree o tiene miedo que puede contraer diversos tipos de enfermedades. Ya es así. O sea, pongámosle trastorno psiquiátrico. Es un trastorno psiquiátrico. Es un trastorno psiquiátrico. A veces uno escucha, ¿no?, en la familia, lo que pasa que este es un hipocondriaco, todo el tiempo cree que está enfermo, y lo tomamos a la broma y no nos damos cuenta de que la persona que sufre el diagnóstico realmente está sufriendo pensando que tiene tal o cual enfermedad. El asunto es de que uno piensa desde afuera del problema, de que la persona quiere hacer para llamar la atención o que realmente quiere su afán de molestar a la familia y no es así. La persona realmente tiene un problema emocional que hace que esté pendiente de algo y no está haciéndolo porque le gusta sufrir, ¿no? Él realmente siente que es lo más grave que le puede estar pasando, que cree que está enfermo de algo o piensa que se va a enfermar. Ahora, los hipocondríacos pueden llegar a sentir valga la redundancia, los síntomas de alguna enfermedad. Por ejemplo, yo digo, no, yo tengo algún problema en el corazón y sentir que me duele el pecho, que se me cierra. ¿Sí lo perciben de manera real? Las personas con esta enfermedad ven un síntoma y realmente le prestan tanta atención. Por ejemplo, sienten los latidos del corazón y empiezan a sentir que están mal de una arritmia cardíaca. O sienten un dolor de cabeza, pero se concentran tanto en el dolor de cabeza que piensan que esto es signo de que va a tener una enfermedad o que está padeciendo algo. Y no es cualquier enfermedad, es una enfermedad grave. Un dolor de cabeza pueden pensar ellos, por ejemplo, que tiene un tumor cerebral o que puede tener un aneurisma o le va a dar un derrame cerebral. ¿Y cómo afecta en su vida cotidiana el pensar que si me duele la cabeza puedo terminar con un tumor, que puedo terminar hospitalizado y finalmente me puedo morir, que es el miedo que tienen los hipocondríacos? En los pacientes que me ha tocado examinar, ellos, por ejemplo, no pueden trabajar, o sea, piden descanso médico, van al colega y exponen sus síntomas porque es su punto de vista y el colega le dice, bueno, vamos a hacer algunos exámenes para descartar y verdaderamente la persona, cuando el médico les dice, no, no tienes esta enfermedad, se calma por el momento, pero regresa nuevamente la preocupación y nuevamente tiene que buscar ayuda profesional, deja el trabajo, deja responsabilidades familiares, responsabilidades con sus hijos incluso, porque dice que su enfermedad es muy grave y no puede estar así. Ahora, ¿qué pasa con la automedicación y los hipocondríacos? Hay muchos de ellos que van a la farmacia, piden medicamentos, los van tomando, se sienten bien y así con todas las enfermedades que perciben. Lamentablemente en el país no hay un control de los medicamentos como hay en otras latitudes del mundo. Entonces las personas están constantemente buscando algún medicamento que pueda calmar. Pueden ser analgésicos o pueden ser medicamentos más especializados, lo cual es un problema ya, porque puede generar consecuencias por los efectos adversos que pueden estos medicamentos generar. Ahora, ¿qué ha pasado con aquellos que tienen el diagnóstico de hipocondría durante la pandemia? Porque ya había un temor general de contagiarnos o de repente de salir a algún lugar y regresar con el virus. ¿Y cómo ha sido para ellos el poder enfrentar esta situación durante estos casi más de 2 años? Estas personas, si estaban predispuestas en la pandemia, el temor era tener el COVID, por ejemplo. Entonces las personas simplemente buscaban la manera como descartar la enfermedad. Entonces, hay casos en los cuales se reporta que podían a veces sacar incluso 20 pruebas moleculares, ponerse el hisopo 20 veces que le pongan para poder descartar la enfermedad. Es algo preocupante. Hay otros que, por ejemplo, empezaron a tener conductas compulsivas de lavado de manos a tal nivel que se lastimaban las manos. O sea, Claro. Ha sido muy preocupante en ellos y obviamente está asociado con sintomatología ansiosa o sintomatología depresiva o peor aún, personas que piensan nadie me cree que estoy verdaderamente muy preocupado.
y es que no van al profesional que les pueda ayudar. Claro, y por eso es que hemos invitado al doctor Apaza, uno de los grandes psiquiatras que tenemos en el país, para entender que se trata de una enfermedad, un trastorno psiquiátrico. El doctor Apaza todavía va a continuar con nosotros, pero nos vamos con Aura para que nos traiga más detalles de lo que se está viviendo en el centro de Lima. Aura. Fátima, hablando del centro de Lima, y yo sé que tú eres una eterna enamorada de Lima, mira, el fondo que nos acompaña en esta oportunidad, además de nuestro especialista, es justamente la iglesia de San Agustín, que tuvo una primera construcción en 1573 con un modelo o un estilo arquitectónico churrigueresco. Tú nos sabrás explicar muchísimo mejor eso, en realidad, barroco churrigueresco. Pero bueno, por ahí, mira, te suelto un poquito de esta información que seguramente ya nos irás comentando. Pero debo presentar al especialista que nos acompaña en esta oportunidad para abordar este tema tan importante que estamos tratando, tanto en el set como aquí, en el centro de Lima, detrás o delante de la iglesia San Agustín. Estamos con el doctor Giancarlo Biaggi, que es jefe del Departamento de Rehabilitación de Salud Mental del Hospital Hermilio Valdizán. Doctor, muchísimas gracias por justamente acompañarnos en esta oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes en realidad y por toda esta cobertura que estamos teniendo el día de hoy, un día tan importante como el 10 de octubre, ¿no? Por supuesto, además hablábamos de visibilizar y también de hacer entrar en conciencia a las personas. Ahora, yo creo que con esta fuerte corriente de aire que nos acompaña también, porque estamos en un pasadizo, en una calle bastante concurrida, creo que es importante mencionar cuáles son las causas principales que pueden generar o degenerar en una mala salud mental. Bueno, justamente muchas cosas tienen que ver con la salud mental. Existen muchos factores que pueden involucrar en un deterioro de nuestra salud mental. Yo siempre tengo en cuenta que no todo depende de uno mismo en realidad. También considero que existen factores tanto individuales, familiares, socioculturales, incluso espirituales, que de atenderlos podríamos permitirnos una estabilidad en nuestra salud. Ahora, yo siempre considero que la salud no hay que partirla en dos. Salud general, salud integral, tiene que verse como una especie de algo completo, donde también abarque la salud física como salud mental, porque ambas están interrelacionadas todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, y además usted como tal menciona, hay muchos factores para tener en cuenta, ¿no? Sí. Y creo que muchas aristas en las que tenemos que ser muy cuidadosos, especialmente si es que podemos determinar u observar de pronto algo en algún familiar cercano. Pero también están estas campañas que se realizan justamente en servicio de la población. Y estamos hablando de esta campaña organizada gracias también a la Municipalidad de Lima, que tiene un hashtag que dice Lima te escucha. Y es importante justamente que los ciudadanos acudan a este tipo de campañas. Cuéntenos qué servicios se están brindando y también saber si la institución ha realizado otras campañas fuera de la institución en sí, estas que se llaman extramurales. Claro que sí, justamente el trabajo que realizamos es un trabajo comunitario. El enfoque comunitario creo que no lo conocemos mucho, es algo que nosotros empíricamente estamos intentando descubrir, porque en realidad queremos dejar el consultorio psiquiátrico, queremos dejar el consultorio psicológico, queremos adentrarnos en la comunidad y también salir de nuestra zona de confort para poder comunicarnos directamente con el usuario, con la comunidad, ver qué necesita esta comunidad y entablar una comunicación directa también con otro tipo de recursos, como por ejemplo el trabajo que se hace con la Municipalidad de Lima, con otras instituciones y colectivos de salud mental que puedan proveer justamente de este sostén, de este tejido comunitario que necesitamos. Entonces no estamos solos, no es que uno tiene que encargarse de algo, no es que el psicólogo o el psiquiatra siempre tenga que estar detrás de la salud mental es todo. Salud mental somos todos y cada institución puede velar por la salud mental y puede apoyarnos incluso a poder hacer que este mensaje de salud mental, de empezar a despatologizar, empezar a despsiquiatrizar, empezar a entender de que el comportamiento humano y la conducta humana también se deben a otros factores y no siempre a una enfermedad mental, lo cual yo considero, para mí en lo particular, que no debemos tomar esa palabra. Debemos de empezar a incluir un nuevo repertorio de términos para poder expresarnos mejor y libres de estigma. Y hablando justamente de este repertorio en todo caso, y si queremos normalizar esta situación y poder brindar un acompañamiento efectivo, oportuno, podemos hablar entonces que una persona que puede tener algún tipo de trastorno en la salud mental, ¿ese es el término correcto, doctor? Sí, el término correcto es trastorno, Okay. Aunque a nosotros nos gusta en realidad definirlo como condición de salud mental. Okay. Una persona con una condición de salud mental de este tipo puede llevar una vida normalizada, puede tener una calidad de vida. Por supuesto, la calidad de vida, otra vez vuelvo a incidir, esto que estamos haciendo acá, salir a las calles, justamente es para poder
hacer que la sociedad nos ayude a que estas personas con una condición de salud mental puedan también tener una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, como trabajadores de salud mental, tenemos un tope, una brecha. Sabemos que hasta aquí podemos llegar, pero cuando ya vaya a su casa, cuando vaya a su comunidad, cuando sienta que puede tener igualdad en oportunidades de entrar a una institución educativa, tener un trabajo digno, pues ahí vamos a empezar a hablar de que esta salud mental también es parte también de una ecuación donde también integran otras instituciones y sobre todo se da el soporte social que también es tan necesario, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias en realidad por estas palabras. Bueno, definitivamente las personas pasan, las personas sienten interés por lo que estamos haciendo y esa es la idea. La idea es un poco sacar del centro, ¿no? Y poder llamar la atención de las personas y que se pregunten qué está pasando y cuando se hagan esa pregunta se den cuenta que estamos hablando el día de hoy de salud mental. Pero sin embargo, Fátima, yo sé que ustedes están tratando un tema importantísimo, que tenemos las líneas abiertas justamente ahora para poder abordar de manera efectiva y con los mejores especialistas la salud mental. Nos ha acompañado en esta oportunidad, lo vuelvo a repetir, el doctor Giancarlo Biaggi, jefe del Departamento de Rehabilitación de Salud Mental, Fátima. Bueno, justamente ahora estamos viendo esta hermosa arquitectura de San Agustín. Tú decías que era efectivamente el barroco churrigueresco, se refiere a la cantidad de adornos que tiene la arquitectura en esa piedra labrada y se termina de construir en 1710 y solamente tenemos San Agustín y la Merced para ver este estilo así tan recargado y tan bonito que nos ofrece el centro. Vamos a continuar aquí con el doctor Apaza hablando sobre hipocondría. Ya tenemos una primera llamada, vamos con Gladys, que ella está en la línea telefónica. Gladys, muy buenas tardes. Aquí la escuchamos desde San Juan del Lurigancho. Bienvenida. Sí, buenas tardes, doctor, señorita. Quería hacer una consulta. Sí. Yo constantemente soy una persona que tengo miedo, no sé ni a qué, pero tengo miedo, ¿no? Y sufro constantemente de palpitaciones, taquicardia, mareos. Gladys, ¿usted qué edad tiene? Yo tengo 63 años. ¿Y tiene alguna enfermedad ya diagnosticada para que el doctor nos pueda dar algunas ideas? No, me han hecho toda clase de análisis, no tengo colesterol ni tiroides, mi presión todo está bien, no soy diabética. Pero siente que puede tener algo por las palpitaciones. Sí, tengo miedo, de repente tendré algo en el corazón o estará grande mi corazón. Estoy andando en la calle y tengo miedo de que me dé un mareo o al dentista, ¿no? Justo estoy con el dentista y tengo miedo que me dé un ataque y no quiero ir al dentista. Muy bien, y Gladys. mis dientes también por eso está cada vez peor. Ya, muy bien, Gladys. Hasta me he bajado de peso, ¿no? No se preocupe, Gladys, que el doctor acá nos va a explicar qué es lo que está pasando y le va a dar una recomendación para que ya no tenga miedo y pueda ir al dentista, pueda comer correctamente y suba de peso. Doctor, ¿qué es lo que podría estar pasando con Gladys? Bueno, se evidencia que la persona está padeciendo un cuadro ansioso, y es muy importante las cosas que nos dicen. Por ejemplo, esa sensación de que algo le va a pasar o que algo está presentando, a pesar de que todo sale negativo en los resultados de laboratorio y exámenes. Yo le recomiendo que, así como ha ido los médicos, también vaya a una consulta de psiquiatría, una consulta de psicología, busque ayuda en los centros de salud mental comunitario del MINSA, si es que puede ir a una consulta de un hospital psiquiátrico, si desea. Y también hay una línea, el 113, ¿no? Hay líneas de apoyo emocional. Por ejemplo, el MINSA tiene la línea 113 Salud. Y el Hospital Balizán, por ejemplo, tiene el 748-1990. Doctor, ¿podemos repetirlo? A ver, el del Balizán, ¿cuál es? Para que Gladys pueda llamar. 748-1990, anexo 2. Muy bien, ahí está el doctor Apaza. ¿Cómo debemos de actuar los familiares de alguien que es hipocondríaco? Porque siempre estamos como que, ay, no tienes nada, y el doctor te dijo, por favor, y no nos damos cuenta que nos enfrentamos a un enfermo, no de la parte física, pero sí de la mente. ¿Cuál debe ser la posición y el acompañamiento? Yo creo que es muy importante que la familia acompañe emocionalmente a la persona. Muy bien, yo les pido siempre a los familiares que comprensión, cariño y hay que ponerse en el lugar de la persona. Uno no lo hace porque quiere molestar a la familia, uno no lo hace porque goza con el sufrir. Busca ayuda, pide ayuda.
Y uno tiene que acompañar a su ser querido a encontrar esa ayuda. Y quizás recomendarle, bueno, ya que hemos ido a varios médicos, ¿por qué no vamos al psicólogo? Vamos al psiquiatra, para que te escuchen. Quizás hay algo más. De esa manera. Ahora, en su experiencia en el hospital, ¿quiénes son los que más sufren de hipocondría? ¿Es algo hereditario, genético? ¿De pronto me puede dar a mí? ¿O hay algún componente ambiental, cultural que pueda desencadenarlo? Bueno, para eso existen algunos datos. Por ejemplo, el 10% de todos los que acuden a un médico tienen ese diagnóstico. Así que, o sea, no es tan alejado. Ahora bien, hay algunos que pueden decir que siento algo, doctor. Dos sistemas son más, digamos, comunes. El sistema cardiovascular, corazón, y el otro es el sistema gastrointestinal. Náuseas, malestar, balonamiento, diarreas, estreñimiento. Entonces, nosotros lo que vemos es que estas personas buscan ayuda, pero necesitan la ayuda más especializada. A veces tienen problemas. O sea, uno dice en la familia hereditario. Bueno, uno indagando va encontrando que papá, mamá, tíos padecían de cuadros ansiosos, cuadros depresivos. Entonces estamos frente a una persona que tiene carga genética para hacer enfermedades emocionales, ¿ya? Por otro lado, se ha visto que estas personas, un grupo, tienen más sensibilidad al dolor. Así, el umbral del dolor que tenemos todos. Ajá. Y dicen también otras investigaciones que estas personas tienen mayor, digamos, capacidad para poder percibir las sensaciones corporales. Es que también hay una predisposición entonces. Vamos con una pregunta que nos llega a través de las redes sociales. El doctor Paz está aquí para responder sus consultas. Andrea Galindo dice, tengo mi niño de 12 años. Hace 2 meses que tiene un miedo excesivo a que las bacterias le entren. Él ya no juega y no quiere ir al colegio. Se lava las manos constantemente y se cambia de ropa apenas algo le roza. ¿Es posible que mi hijo tenga hipocondría? Muy buena pregunta, ¿eh? Me ha dado bastante información. Lo que yo le podría recomendar es de que tiene 12 años, o sea, tiene que acudir inmediatamente a una consulta de psiquiatría o en su defecto psicología. Necesita el apoyo necesario porque, ojo, no puedo descartar que sea hipocondría porque tendría que hacer una historia clínica, hacerle un examen, el examen mental, pero también es muy importante de que esta persona no lo deje pasar así porque una patología de este tipo, si no le presta mucha atención, va a empeorar, va a agravarse. Hay varios diagnósticos que se tienen que hacer acá, descartando. Una de ellas es la hipocondría, pero sí, porque ya le está generando un problema. Estamos hablando de algo de limpieza, contaminación. Si algo le roza, ya tiene que cambiarse, se lava constantemente las manos. Algo mucho que ha aparecido con la pandemia del COVID o el post-COVID, lo que estamos viviendo ahora. Claro, el miedo todavía que ha quedado. Vamos a continuar con el doctor Apaza respondiendo todas sus consultas, pero nos vamos con Aura, que tiene más información. Estamos hoy conmemorando este Día Mundial de la Salud Mental y Aura nos trae más detalles. Aura. Fátima, efectivamente, así como mencionas, ahora mismo nos hemos cambiado de ubicación. Justamente estamos en el Jirón y que es una calle bastante concurrida, sin embargo, no vamos a dejar de hablar de la salud mental. En esta oportunidad, para poder complementar la información, me acompaña el doctor Manuel Escalante, que es médico psiquiatra e integrante del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental del MINSA. Y justamente, doctor, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y para dar inicio, creo que es importante saber por qué debemos abordar y por qué debe ser una prioridad la salud mental hoy en día. Bueno, gracias por invitarnos. Debe ser una prioridad el tema de salud mental porque creo que es importante informar a la comunidad, a la población, lo que es salud mental. Salud mental usualmente está asociado a lo que es básicamente enfermedad, a lo que son pacientes que están probablemente muy deteriorados, que probablemente se piense que no tienen algún tipo de posibilidad de mejorar totalmente. Creo que eso es sumamente importante abordarlo, porque no solamente se trata de enfermedades, se trata también de promoción de estilos de vida saludables, de prevención, porque de eso se trata, formar niños y adolescentes que tengan respeto, que sepan comunicarse, que sepan manejar la cólera, que sepan manejar todo este tipo de dificultades que vemos lamentablemente que se van incrementando día a día. Violencia,
Por ejemplo, nadie iría a hacer una consulta, doctor, vengo porque yo le pego a mi señora, porque le pego a mis hijos. Es muy poco probable que eso suceda. De eso se trata, de que tenemos que tratar de tener la forma de cómo manejamos los problemas cotidianos, los problemas de la vida diaria, sin tener resignación. No es que, bueno, ya me tocó, no. Se trata de tener justamente la posibilidad de manejar la mejor forma para salir adelante de esas dificultades cotidianas, en todo sentido. Y por supuesto, la facilidad del especialista, en todo caso, que acompaña este proceso para ser asertivo también, ¿no? Y para poder dejar de lado el tabú que existe en torno a las condiciones distintas de salud mental. Sin embargo, doctor, creo que es importante también mencionar qué políticas se han implementado hasta la fecha para ir abordando este tema de manera efectiva. Asimismo, hablamos de las ofertas de salud que se han instaurado pues, a la población en general y también de las implementaciones a nivel nacional. Permítame un poco complementar lo anterior. Se trata que desde salud mental lo que procuramos es darle información a la persona para que la persona se encuentre en condiciones de decidir. Una de las dificultades que estamos viendo últimamente, por ejemplo, es que las adolescentes ya tienen 1, 2 hijos en esa edad. Entonces no se trata que desde salud mental alguien le diga o desde algún profesional le indique a partir de qué edad y con quién tiene que tener relaciones sexuales, sino tiene que enseñársele, darle pautas para que maneje la vida sexual con madurez. Lo mismo que tener hijos significa una responsabilidad que tiene que asumirse. Desde el Ministerio de Salud lo que estamos tratando de hacer es justamente que este tema de salud mental pueda estar más accesible a la comunidad. Anteriormente se tenía centrada la atención básicamente en aspectos psiquiátricos en 3 hospitales de Lima principalmente, a pesar que había también hospitales en el interior del país. Pero era principalmente en Lima 3 hospitales, todos ellos especializados y donde la gente tiende a pensar, si tengo un familiar enfermo debo de hospitalizarlo. Y usualmente se niegan a recibirlo nuevamente en casa porque lo consideran una persona peligrosa, irrecuperable. De eso se trata. Actualmente el Ministerio de Salud cuenta con 228 centros de salud mental comunitarios a nivel nacional. ¿Qué significa un centro de salud mental comunitario? Significa un equipo de 22 profesionales de salud mental que están atendiendo en el primer nivel y que tienen a su cargo la salud mental de una población de 100.000 habitantes como promedio. Hay que hacer hincapié, doctor, porque no podemos dejar de mencionarlo para ir avanzando y cerrando la entrevista, lo que nos deja la pandemia. Justamente la implementación de estos centros de salud que usted menciona debe ir de la mano con toda una estrategia que se desarrolla y se va a seguir desarrollando en el año 2023 por todos los estragos que está dejando esta pandemia del COVID-19. Justamente de eso se trata, ¿no? Por ejemplo, la pandemia no nos deja enfermedades severas, lo que sí nos da mucho temor, mucho miedo, nos pone tristes. En eso podemos justamente recibir el apoyo y la orientación de los profesionales de estos centros de salud mental comunitario que están a nivel nacional y que definitivamente uno se ha percatado que si tenían responsabilidad sobre 100.000 habitantes es insuficiente. De tal forma que tenemos que pensar en tener una mayor cantidad de profesionales para prestar apoyo de salud mental. Doctor, para cerrar, recomendaciones y las proyecciones de parte del Ministerio de Salud, que es importantísimo mencionarlos para este 2023. Que ante dificultades que uno tenga y que afecten el estado de ánimo, uno puede buscar el apoyo emocional, la orientación de los profesionales de salud mental. Insisto, desde el centro de salud va a ser enviado al centro de salud mental comunitario si fuera necesario, si no se empieza a manejar desde el centro de salud esta dificultad, sin necesidad de medicamentos y pastillas, que es otro de los temas que la población siempre está esperando. Eso no es así en los centros de salud mental comunitario. ¿Y las proyecciones para este 2023, las políticas que se van a implementar? Las políticas, como decía, son insuficientes. Habíamos pensado inicialmente tener un centro de salud mental cada 100.000 habitantes. Ahora se ha considerado un promedio de cada 50.000, de tal forma que para el 2026 estamos pensando contar con 500 centros de salud mental comunitario a nivel nacional. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, igual vamos a seguir abordando este tema desde el programa Cuerpo Médico, porque creo que la salud mental es algo que no vamos a dejar de lado y queremos seguir conociendo mucho más sobre estas políticas de implementación, así sea hasta el año 2026 de manera definitiva. Bueno, Fátima, el doctor
Manuel Escalante Palomino, que es médico psiquiatra e integrante del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental del MINSA, justamente lo mencionaba. La pandemia nos deja mucho temor de por medio y es por eso que el día de hoy estamos complementando también con el tema de la hipocondría, que es bastante frecuente, es un temor constante y es algo necesario de abordar con las personas y con el transeúnte de a pie, definitivamente. Fátima. Bueno, algo muy importante ha dicho el doctor Escalante, ¿no? Hablar de la comunidad, y esta primera comunidad es nuestra casa, el hogar, la familia. Ahí hay una primera responsabilidad, pero también entender que las autoridades deben de invertir en darle todas las cosas necesarias para los centros de salud mental. Necesitamos curarnos como país, necesitamos que hayan más especialistas y siempre hacemos un llamado para que si están por optar por la especialidad se vayan para psiquiatría para poder sanarnos. Venimos de una etapa difícil y qué importante trabajar desde el ministerio con las municipalidades para atender, como tú lo decías, Aura, a todos los transeúntes. Estamos aquí con el doctor Apaza hablando sobre hipocondría y tenemos una llamada. Está Gladys en la línea desde Chosica. Gladys, buenas tardes. El doctor Apaza la escucha. Ya, doctor, buenas tardes. Mi pregunta, doctor. Doctor, buenas tardes. Le escuchamos. Buenas tardes. Ya, mi pregunta, doctor. Tengo yo mi nuera que sufre de epilepsia y doctor, y yo quiero saber si ese es un síntoma de trastorno de salud mental. Muy bien, Porque- vamos. Sí, Gladys, díganos. Sí, porque ella cada cierto tiempo tiene esa reacción y entonces ya nosotros estamos bastante preocupados porque es muy triste lo que a ella le pasa. Claro que sí, Gladys. Aquí el doctor Apaza nos va a dar una respuesta. ¿Qué dijo esa palabra? Epilepsia. Epilepsia. Sí, pero quiere saber si es una enfermedad de salud mental y ellos se asustan cuando les da el cuadro y no saben cómo ayudarla y qué deberían de hacer. Ok, la epilepsia es una enfermedad neurológica, o sea, no es netamente psiquiátrica, pero los pacientes epilépticos tienen también alguna sintomatología psiquiátrica. Es muy importante que ellos tengan medicación de por vida y que tengan su neurólogo de cabecera. Es muy frecuente y puede ser algunas veces catastrófico o muy dramático lo que se ve en la convulsión, pero es necesario que reciba la ayuda profesional. Bueno, qué importante, ¿no? Saber a qué especialista debemos de ir, si al neurólogo o al psiquiatra. En este caso, Gladys, la recomendación del doctor Apaza es que vayan al neurólogo. Hay soluciones, hay medicamentos para que su nuera pueda tener calidad de vida. Vamos a hacer una pausa, doctor, le pido, y regresamos con Sara Abusabá, que nos va a traer mucha información vinculada a los nutrientes que tiene el pescado. ¿Para qué nos sirve? Bueno, Sara nos lo cuenta luego de esta pausa. Volvemos. Amigos, estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico y estamos ya en ese segmento de nutrición que es especialmente importante porque, como les decía al inicio, hoy les voy a hablar de un nutriente llamado omega 3, pero específicamente del EPA y DHA, que son las dos formas más importantes de omega 3 y que el cerebro necesita. Y que además, si bien voy a enfocarme en el embarazo y en la lactancia, es un nutriente que lo necesitamos en todas las etapas de la vida y además está muy relacionado en la estabilidad emocional, temas que tienen que ver justamente con la salud mental. Por eso lo primero que tengo que contarles es que este nutriente, el omega 3, particularmente el EPA y el DHA, nuestro cuerpo no es capaz de fabricarlo, por tanto lo necesita de los alimentos. Y es un nutriente fundamental para formar las estructuras neuronales desde la gestación durante, digamos, el crecimiento y desarrollo de este bebé. Hay que recordar que los seres humanos nacemos con 100.000 millones de neuronas. Neuronas que no están interconectadas en su totalidad, pero a medida que va creciendo y desarrollando este bebé, se van conectando y justamente el omega 3 es uno de los nutrientes que se necesita para eso. Y cuando hablo de conexiones neuronales, ustedes las van a ver y observar claramente en el desarrollo del bebé desde los primeros días. Porque ese bebé
bebé primero está dormido todo el tiempo, luego empieza a abrir los ojitos, empieza a seguirles con la mirada, alza la cabeza, empieza a llevarse la manito a la boca y esas son justamente señales de conexiones neuronales que van ocurriendo y es este nutriente esencial para lograrlo. ¿Dónde tenemos este nutriente? Básicamente en los pescados grasos, los pescados que encontramos de agua salada. Y acá tengo algunos representantes. Por ejemplo, tenemos aquí a la anchoveta, que dicho sea de paso, es uno de los pescados que mayor concentración de omega 3 tiene. Y luego me voy por este lado, aquí a la sardina, porque también es un buen representante, pero podría hablar del pejerrey también. Y si ustedes se dan cuenta, estoy hablando de pescados pequeñitos y cuando me han escuchado hablar en el programa yo he hecho referencia también a pescados más grandes como el salmón, el bonito, la caballa, el atún. Pero ¿por qué hoy hago referencia a estos dos que son pequeñitos? Porque justamente sí existe el riesgo de tener pescado contaminado con mercurio. Y en el caso de la gestación y de la lactancia es muy importante asegurarnos. De hecho, lo que estoy diciendo no significa que comer pescados grandes contienen mercurio, pero existe esa posibilidad. Entonces, frente a la posibilidad y tener una etapa de vida de desarrollo tan fundamental, entonces es mejor reducir esas posibilidades y dar mejor pescados pequeñitos como la anchoveta, la sardina, el pejerrey, que son buenas fuentes de omega 3. Y verán ustedes que acá en el centro tengo otro pescadito y es la trucha. Y lo traje particularmente para contarles que la trucha, al igual que otros pescados de río, no son fuentes importantes de omega 3, pero sí de otros nutrientes que por supuesto contribuyen con la nutrición humana. Entonces, cuando estamos hablando de dar omega 3 a una mujer que está en la etapa de gestación y a ese bebé que está dando de lactar, hay que hablar de estos pescados. ¿Cuánto pescado debemos incluir en una dieta de la gestante o de la lactante? Debemos darle con una frecuencia de 3 veces por semana. Y una ración de 100 gramos, 120 gramos de pescado en el almuerzo, por ejemplo, pero también podría ser en la cena, estamos dándole ahí ese omega 3 que necesita. Los mariscos también son fuentes de omega 3, pero estos que les he mostrado representan o contienen una mayor concentración. Las algas marinas también son fuente de omega 3 y podemos incluirlas en la dieta también, pero siempre, como todo alimento, teniendo mucho cuidado de la manipulación, lavándolo bastante bien y saber que viene de una buena fuente y conservándolo correctamente porque este se deteriora rápidamente, lo mismo que el pescado. También les he mencionado muchas veces sobre la chía y la linaza y ustedes pueden ver en el etiquetado de muchos alimentos que dice contiene omega 3. Pero ese omega 3 no es el mismo EPA o DHA. Es otro tipo de omega 3 que también es importante para la nutrición humana, pero para este sentido específico de formar estructuras neuronales necesitamos este tipo de variante. Recordemos también que el omega 3 es importante para la visión y también importante para la salud de nuestra piel. Así que este nutriente es necesario en todas las etapas de la vida. Si por algún motivo ustedes no pueden consumir pescado, porque hay alergias, no tienen acceso, etcétera, una suplementación con omega 3 podría ser una buena alternativa. Y bueno, ahora ya estoy lista para darle pase a mi compañera Aura, que tiene información muy interesante en nuestro segmento Te lo cuento. Bueno, gracias Sarita por el pase, muy buena información la que estamos desarrollando. Es más, una de las claves para poder abordar de manera saludable la salud mental también es la buena alimentación. Entonces, esto me hace seguir pensando que el programa Cuerpo Médico es bastante completo y no sería un programa que busca el servicio a la población si es que no tenemos mensajes de optimismo en torno al tema o también estos testimonios como dentro de este segmento que le hemos puesto de nombre Te lo cuento. En esta oportunidad me está acompañando Jennifer Medina, que tiene una condición de salud mental. Sin embargo, ella es una joven de 29 años. Buenas tardes. Que busca brindar palabras de aliento a todas las personas que puedan sentirse muy identificados con este tema y que busquen ayuda certera y con mucha confianza. Jennifer, muchas gracias por contarnos un poco de tu experiencia a esto. ¿Qué es lo más difícil para ti
en el día a día precisamente? Bueno, buenas tardes con todos. Lo más difícil para mí, para todos con una condición mental, es encontrar trabajo, tener una familia y tener muchos amigos. Bien, ahora con la labor que realiza o que tú asistes también a estas terapias en el Hospital Hermilio Valdizán, ¿qué nos podrías contar? Bueno, sí, el Hospital Hermilio Valdizán es como nuestro segundo hogar porque todos los doctores son muy humanos, muy cálidos y nos ayudan bastante para estar incluidos en la sociedad. Tú me contabas también, Jennifer, que había sido muy complicado para ti, que eres una mujer de 29 años, que formas parte de un núcleo familiar, poder encontrar trabajo. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Sí, bueno, ha sido trágica porque hace años que he buscado trabajo y no hay, o busco en el internet, pongo trabajo y salen, que según ahí salen que son como 1000 trabajos, pero yo entro y veo y solamente hay 2 o 3. Y has tenido seguramente no experiencias muy agradables. Tú me hablabas de que existe una indiscriminación que a veces uno dice que no me doy cuenta, pero sí está ahí presente esa indiscriminación, ¿correcto? Sí, bueno, aunque no se den cuenta, nos hacen sentir estigmatizados, ¿no? Y nos sentimos también, somos muy nostálgicos. Somos muy nostálgicos y nos da miedo a veces la sociedad. Pero bueno, eso es algo en lo que trabajamos definitivamente y por eso personas de alguna manera como tú, como yo, que podemos abordar este tema y poder brindar palabras de aliento a aquellas personas que nos están observando es importantísimo. Para todas las personas que nos ven el día de hoy en el programa Cuerpo Médico, por favor, unas palabras que inviten a la prevención y que inviten también a conocer muchísimo más sobre la salud mental. Jennifer. Bueno, decirles a todos que no tengan miedo, que busquen ayuda y no hagan caso a las estigmatizaciones. También que busquen trabajo y que la sociedad nos incluye más y ser aceptados por todos. Muchas gracias, Jennifer. Definitivamente tus palabras van a llegar a nivel nacional y definitivamente también van a calar en las personas que nos están observando. Muchas gracias por ser valiente, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por venir hasta aquí a la campaña que se está realizando. No se olviden buscar ayuda en el Hospital de Clínica de Díaz Drezán. Ahí hay doctores muy buenos que son muy humanos y nos hacen sentir incluidos. También hay psicólogas, hay terapistas, hay muchas personas que son buenas y nos ayudan. Gracias. No, gracias a ti, Jennifer, por explicarnos un poco también, por todo el equipo multidisciplinario que tienen estas clínicas especializadas, como también el Hermilio Valdizán, un hospital a nivel nacional. Fátima, hemos escuchado el testimonio, un poco las palabras de aliento de Jennifer Medina, una usuaria de estos servicios y también una mujer de 29 años que busca visibilizar su condición y formar parte de la sociedad de la que somos todos. Así es, hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Salud Mental y no debe ser un lujo, tiene que ser un derecho, todos tenemos que tener esta posibilidad. Yo lo he contado, yo he sufrido de depresión y no es fácil aceptarlo, uno piensa que está bien, sin embargo, cuando va al psiquiatra y nos hace todo el diagnóstico y de pronto nos tiene que medicar, pasan muchas cosas por la cabeza de uno. Ustedes me ven, yo trabajo en televisión, soy mamá, tengo mis hijos, he sufrido de depresión y lo que me salvó a mí fue el tener la valentía de aceptarlo, el ir a pedir ayuda y aquí me tienen. Así que todo es posible. Muchas gracias a Jennifer y a su familia que la apoya porque la familia es fundamental. Seguimos aquí con el doctor Apaza, quien tan amablemente siempre nos responde. Y doctor, ¿cómo se diagnostica a un hipocondríaco para las familias que nos puedan estar escuchando? Bueno, el diagnóstico básicamente es clínico. O sea, uno lleva a su paciente al médico, el médico psiquiatra, lo examina, es un examen mental, una entrevista básicamente, y ojo, o sea, algo importante es de que no es un diagnóstico de exclusión, o sea, se incluye. Una persona con este tipo de patología hipocondríaco, además tiene un cuadro ansioso, un cuadro depresivo, un cuadro de trastorno del olor, trastorno de somatización,
y se intenta ayudar, dándole la medicación respectiva, psicoterapia respectiva, para poder controlar lo que esta persona le hace sufrir. ¿Y hay grados? ¿Usted a la hora de determinar puede decir hay un grado 1 o este es un grado ya muy alto y cambian los tratamientos? Algo importante es, por ejemplo, el grado de convencimiento que tiene la persona. O sea, el médico general le dice, usted con los exámenes que le he hecho no padece lo que usted cree que tenga. Cálmese, tranquilidad. Y el paciente, si lo entiende, se tranquiliza. Si no lo entiende y le da la contra al médico, a pesar de toda la evidencia, ya nos estamos alejando de ser hipocondriaco y estamos llevando a otra patología. O sea, sí. Hay personas que son hipocondriacos que no tienen mucha conciencia de enfermedad, o sea, esos serían los más graves. Y hay otros que sí entienden con el médico y entonces podría entenderse que son leves, pero estos leves pueden recurrir. Pasa un tiempo y nuevamente piensan que están enfermos y tienen que volver ahí al médico a decirles que no. Ahora, al hipocondríaco hay que decirle las cosas en su cara y decirle, mira, tú no tienes ninguna enfermedad, si no tienes un trastorno psiquiátrico, o hay que llevar la fiesta en paz y decirle, sí, de repente tienes un problema en el corazón, vamos al médico. ¿Cómo debemos de actuar frente a ellos? Yo, como siempre les menciono a los pacientes, familiares y a los otros colegas, tienen que ser claros y directos. Claros y directos. Se le ha tomado esta prueba que diagnostica esta enfermedad y que tiene una alta sensibilidad, no se evidencia. Se le pone las cartas sobre la mesa. No es así como usted está pensando, claro. Porque si le deja la posibilidad, el paciente se va a agarrar de esa posibilidad, de que está mal en este punto. No, pero doctor, falta esto. Señor, ¿quién es el especialista? Por favor. Lo que se puede hacer es que la persona paulatinamente o en otras sesiones con su médico de cabecera le esté diciendo muy bien estos exámenes que salieron positivos para que no tenga ninguna enfermedad, otra vuelta, acá está. Entonces no hay ningún problema. O sea, hay que llevarlos de esa manera. Pero tiene que tener aparte su médico de cabecera, su psiquiatra y psicólogo de cabecera. Y decirles las cosas como son. Es lo más recomendable, pero comprensivamente. Claro que sí. Vamos con otra pregunta de redes, doctora Paza, y ya tenemos lista a Samuel Espino, que nos dice, tengo 24 años y hace años que tengo mucho miedo de tener relaciones sexuales. Me siento aturdido, mi mente piensa demasiado y por eso no puedo establecer una relación amorosa. ¿Qué debería de hacer? Una pregunta interesante. 24 años, uno podría pensar 24 años, debería estar, digamos, en la cúlmex de lo que son la vida de pareja, pero no. O sea, hay personas que tienen algún tipo de situación emocional, psicológica, que hace que los bloqueen. Hay que hacer una historia, buscar en la historia de esta persona qué sucedió en su esfera sexual, que puede estar acarreando problemas en su vida sexual actual. Entonces, para eso necesita que alguien busque alguna patología. O sea, también hay trastornos sexuales y que esta persona hay que hacer el diagnóstico correcto, adecuado, ¿ya? Quizás su primer punto de entrada a la salud sea el urólogo o la uróloga, ¿ya? Y entonces el urólogo puede pedir una evaluación por psiquiatría, que es otra especialidad médica, y que la persona pueda llegarse a determinar qué está sucediendo para que esta persona tenga miedo a tener relaciones sexuales. Muy bien, doctor. Bueno, ha sido muy claro, nos ha dado mucha información respecto al hipocondría y sobre todo cómo tratar a estos pacientes. ¿Cuáles serían las recomendaciones finales? Que tengan, por favor, bastante, digamos, sabiduría con uno mismo de decir que necesito ayuda y que voy a buscar ayuda. Y la familia que tenga comprensión, que por favor, ellos no lo hacen para molestarse a sí mismos ni para molestar a sus seres queridos. Están sufriendo y hay que comprender. Es una enfermedad también. Bueno, doctor, le agradecemos mucho su presencia, esperamos tenerlo nuevamente aquí en Cuerpo Médico y estuvo con nosotros el doctor Edwin Apaza Aceituno. Recuerden que lo pueden encontrar en el Hospital Hermilio Valdizán, tiene mucha experiencia tratando adultos, también adultos mayores, así que él encantado de poder tratarlos. Gracias, doctora Apaza. Tenemos que hacer una breve pausa, regresamos con lo último aquí en Cuerpo Médico.
final de Cuerpo Médico y qué importante desde aquí hacer un llamado a todas las personas que están pasando por malos momentos y necesitan ayuda. Y desde aquí también, Sara, saludar a todos nuestros médicos, psiquiatras, psicólogos, técnicos, enfermeras que trabajan en la salud mental y que a veces no reconocemos el gran aporte que tienen a la sociedad. Y no solamente ellos, sino también los acompañantes terapéuticos. Existen, hay que recordar, trastornos de salud mental que se pueden diferenciar tal vez en dos grandes grupos. Aquellos en la que la persona se sale de la realidad y son un grupo de enfermedades, y aquellos en que la persona es totalmente consciente. Y en aquellos donde la persona se sale de la realidad muchas veces requiere de un acompañante terapéutico para poderlos cuidar, porque se pueden lesionar o pueden hacer daños a otros. Pero lo fundamental y lo central es que con medicación y con un buen acompañamiento, la gran mayoría de estos pacientes o de estos diagnósticos sale adelante y puede desarrollarse con normalidad. Y eso es fundamental. Y otro punto importante, Fátima, que a mí me encantaría aclarar, es que los trastornos o problemas de salud mental no tienen nada que ver con la inteligencia. Una persona puede tener un diagnóstico de salud mental y ser muy inteligente. Y es distinto el hecho de que una persona tenga dificultades o tenga una menor inteligencia, y que es otro tipo, digamos, de dificultad que también tienen sus caminos para poder sacarlos adelante, ¿no? Es verdad, es un tema para hablar, por eso todos los viernes aquí en Cuerpo Médico tratamos la salud mental, y estamos también con Aura, que ha estado un poco sintiendo la calle en esta campaña organizada para que la gente vea, voltee a entender que la salud mental es fundamental. Aura. Así es, Fátima, y en realidad estoy con un poco ajustando ahí el volumen, porque esta feria que ha sido organizada por la Municipalidad de Lima, donde han estado diferentes instituciones que abordan la salud mental, también como el Hospital Hermilio Valdizán, ya está cerrando la campaña con un gran concierto, invitando a algunos artistas que puedan justamente generar y sumar la comunidad. Yo creo que hoy en día me quedo con una gran palabra, que es comunidad, y también seguir sumando algunos nuevos términos. No hablar de trastornos mentales, sino hablar de pronto de una condición mental distinta o diferente, que no debe ser estigmatizada, tampoco debe ser discriminada, sino que debe ser incluida, abordada y justamente poder tener el acompañamiento necesario y oportuno. Todos somos una comunidad de seres humanos finalmente. Yo creo que ese es parte del mensaje que tiene Cuerpo Médico esta tarde y con la que de alguna manera pues comparto con ustedes. Bueno, y también aprender, Sara, que los alimentos son importantes para cuidar nuestra salud mental y entender que hay una relación muy importante entre lo que sentimos, pensamos y comemos. Totalmente, esa frase que dice somos lo que comemos es real. Así que lo que estamos dándole a nuestro cuerpo desde los alimentos, desde la bebida que estamos tomando, están empezando a construir y formar cosas que nuestro cuerpo necesita. Y qué relevante es cuando esto ocurre desde la primera infancia y sobre todo desde la gestación, ¿no? Por eso es que hoy hemos centrado el tema en esta etapa de la vida que es fundamental para el crecimiento y desarrollo de ese cerebro sano. Sarita, perdona que te interrumpa en todo caso. Tú sabes que yo no puedo cerrar el programa sin hacerte una pregunta para ver si de pronto lo tratamos en el siguiente tema. Y es, ¿hay alimentos que te suben la temperatura corporal? O sea, eso, por ejemplo, cómete un chocolate para subir la temperatura, porque yo me estoy muriendo de frío, a pesar de que en teoría estamos en la mitad de la primavera. Entonces estoy pensando qué cosa voy a comer. Bueno, pero obviamente si tengo una asesora casi personal en el programa. Ahora, no voy a autorizar el chocolate hoy día. Una bebida caliente, tómate un buen emoliente, un anisito, eso va a calentar, un cafecito, te va a calentar el cuerpo. De hecho, el chocolate también calienta un poco el cuerpo en la medida que la temperatura sea alta. Y sí, hay alimentos que ayudan con la temperatura corporal, y un clásico que tal vez sería una buena opción también para ti es comer un alimento picante, como el rocoto o el ají, que eso te calienta bien rapidito. El rocoto relleno que todavía tengo pendiente por ahí, pero bueno, en todo caso, pues un chocolatito para subir justamente esos ánimos y poder cerrar en todo caso, pues este gran tema que hemos abordado, chicas, que es la salud mental hoy día 10 de octubre. Muy bien, muchas gracias, Aura, como siempre, y decirles a nuestros televidentes que no hay que tener miedo a ningún diagnóstico. No es malo tener un problema de salud mental, no nos hace menos el tener un diagnóstico de un trastorno de ansiedad o de depresión. Y lo que yo quiero decirles es que muchos de ustedes
creen que tienen muy mala suerte, que tienen una vida terrible, que creen que les tocó tener una mala relación amorosa, que no les vaya bien en el trabajo, que no les vaya bien en la sociedad o con sus amigos. Pero ¿saben qué? Muchas veces se trata de que están pasando por un problema de salud mental. Vayan a un psiquiatra, vayan a un psicólogo y van a ver que con la medicación adecuada, que no hay que tener miedo a que me voy a quedar adicto a la medicación, no es así. Con la medicación adecuada van a ver cómo van a ver la vida de otra manera. No es que le está yendo mal a usted en este momento, posiblemente está viendo todo de color negro porque nos falta un neurotransmisor o nos falta algún balance químico. Así que no tengan miedo, no es malo ir al psiquiatra, no es malo ir al psicólogo. Lo que sí es muy bueno es aceptar que tenemos un problema y que podemos ir a que nos den ayuda. Así que hoy, ¿cómo celebrar este Día Mundial de la Salud Mental? Haciendo un poco de reflexión, saber qué nos está pasando y tomar decisiones como ir al psicólogo o al psiquiatra. Muy bien, nos tenemos que ir, Sarita. Así es, Fátima, nos vamos, pero con la gran alegría de reencontrarnos mañana con toda la gente que nos acompaña todos los días. Síganos escribiendo, síganos haciendo las preguntas, que acá estamos, que con todo gusto, por supuesto, vamos a responder con la compañía de tantos especialistas que todos los días vienen aquí al programa. Mañana vamos a hablar sobre distrofia muscular de Duchenne, así que ya nos pueden hacer sus preguntas a través de las redes sociales y mañana por teléfono en vivo y en directo a partir de las 3 de la tarde. Nos vamos, chao.